alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra que tú has hecho y haces cada día en la iglesia, en las personas, en las hermanas que hoy van a ser bautizadas. En el nombre de Jesús hay inmenso poder y autoridad. En el nombre de Jesús hay victoria y hay libertad. Hay salvación, hay vida eterna y hay derramamiento del Espíritu Santo para la honra y para la gloria de Dios. Señor Jesucristo, en tu nombre, Jesús amado, este evangelio sigue siendo predicado y sigue salvando almas para el reino de los cielos. Fuerte ese aplauso para la gloria de Dios. Alimentaba mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, ya para mí lo de este mundo se acabó. Quedo al lado de su cruz y proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar, pero hoy recibo la corona de la fe y a su patria muy feliz quiero llegar. Seguiré a mi Jesús, ya para mí lo de este mundo se acabó. Quedo al lado de su cruz y proseguir en sus caminos quiero yo. El refugio de Jesús es mi sostén, nunca podré desfallecer en mi deber. Alabanzas con gran gozo cantaré, y a mi Señor con gran gozo serviré. Seguiré a mi Jesús, ya para mí lo de este mundo se acabó. Quedo al lado de su cruz y proseguir en sus caminos quiero yo. Y entonces hoy vamos a entrar, vamos a sumergirnos en el capítulo 8 de Hebreos. Hebreos 8. Hebreos el capítulo 8. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Hebreos 8:5. Ya lo tenemos ahí en nuestro DECOM. ¿Cuántos tenemos en DECOM? En Zoom. 15. Hay un buen grupo en Zoom. Podemos poner un momentico. Bueno, vamos primero con la palabra a leerla. Y entonces los hermanos en Zoom oyen y entienden bien. Amén, amén. Muy bien, y estamos también en Facebook. Muy bien, saludamos entonces no solamente a los que están en Zoom, sino a los que a través de Facebook están en esta escuela dominical. Para todos aquellos hermanos o amigos que están con nosotros, bienvenidos en el nombre del Señor. 8:5, ¿lo tenemos? Los que no hayan encontrado, digan amén. Los que ya encontraron, entonces a la voz de dos, vamos, 1 y 2, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés
cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene alguien una alabanza para Dios? Bien, hermanos, entonces muy concentraditos, Biblias listas, porque vamos a leer la palabra, pero por favor, donde yo les voy indicando, no se me vayan a distraer en otros pasajes. Vamos entonces a conectar el 7 con el 8. En el 7 estuvimos hablando sobre ese tipo o figura del Señor Jesús como sumo sacerdote, que es, ¿cuál es el tipo o figura usado para allá atrás en el Antiguo Testamento hablar o anunciar de Jesús? ¿Cuál dice el capítulo 7? Ahí lo tienen en el título. Melquisedec. Recuerden que cuando hablamos bíblicamente de un tipo o figura, no hablamos, la palabra tipo en la Biblia no significa persona. O sea, no hablamos de un tipo, hablando de un señor, de un caballero, de una persona. No. En la Biblia la palabra tipo significa o se refiere a algo, a alguien que era usado como figura, como forma para describir al Señor Jesús, para describir el plan de Dios, el proyecto de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, que es tipo de Jesús, entonces lo que se habla es que en Moisés pasaron cosas que cuando se habla de que era figura o tipo, se habla entonces de que era como una profecía, si lo quiere así entender, de Jesús, que era como un ejemplo, ¿cierto? Entonces se habla de que Jesús fue usado, Moisés fue usado como un ejemplo de Jesucristo, como una referencia de Jesucristo por varias razones. Entre ellas, una, y es que Moisés fue usado por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Que Moisés fue usado para que el pueblo fuera libre. Entonces, ¿por qué es figura de Jesús? Porque es tipo, porque es ejemplo de Jesús. Porque Jesús, entonces, aún más grande, más importante que el mismo Moisés, así como Moisés fue usado por Dios para sacar a Israel de Egipto de una esclavitud física, pero también espiritual, de la misma manera y aún mayor, Jesús es el que se encarga de libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Así como Moisés fue usado por Dios para llevar al pueblo a un encuentro glorioso con Dios en el monte Sinaí, que es la manera de cómo el pueblo es, donde Dios le muestra su gloria máxima al pueblo. Entonces, de esa manera, la palabra de Dios nos muestra que en Jesús la persona tiene ese encuentro directo y personal con Dios, porque Jesús es Dios. Entonces ya no es un enviado de Dios, sino, como decía ahorita molestando de Emanuel, ¿dónde está? Emanuel. Entonces, hablando del Señor Jesús, la Biblia dice que a él se le llamó Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y se habla de que
Moisés es figura de Jesús, porque Moisés no solamente saca de la esclavitud al pueblo, lo lleva a un encuentro personal, a un encuentro especial con Dios en el Sinaí, sino que lo enruta y lo lleva rumbo a la tierra prometida, que era la meta final de Dios en ese tiempo con el pueblo de Israel en esa etapa de libertad de la esclavitud. Y en este caso, Jesús es el que lleva al hombre, lo saca del pecado, lo lleva a un encuentro personal con Dios y finalmente lo lleva a la meta final, que es la vida eterna. Nuestra tierra prometida es la vida eterna. Nuestra tierra prometida es la nueva Jerusalén. Amén. Ese es un ejemplo de tipo o de figuras. Hay muchos en la Biblia, pero ese para ponerles uno de tantos. Eso significa un tipo o figura en la Biblia. En este caso, de nuestro contexto de estudio de Hebreos, entonces, así como Moisés es figura de Cristo, es tipo de Cristo, ejemplo de Cristo, en este caso se está tomando a capítulo 7 de Hebreos. ¿A quién? A Melquisedec, que entonces tenía unas características que se habla entonces de que era figura de Jesús como sumo sacerdote, como algo que se da en Melquisedec, que lo vimos allá al comienzo, y es que en Melquisedec se da algo que no se daba, que a partir de después de él no se dio en todos los que vinieron después, ya en la época en la época de la teocracia y sobre todo en la época de la monarquía, no se dio eso. En el caso de Melquisedec, él era rey y sacerdote. Entonces es figura de Jesús, porque Jesús lo es todo. Y no solamente en ese contexto, Jesús es rey, pero más que rey, es, dice la Biblia, rey de reyes. Entonces, Melquisedec era rey. Jesús es rey de reyes. Melquisedec era sacerdote. Hablando de nuestro Señor Jesús, Él es sumo sacerdote. Es decir, que la autoridad de Él es mayor que la de cualquier otro. Amén. Entonces, el capítulo 7 nos ocupa de hablar que Jesús, como sumo sacerdote, entonces Él hizo algo trascendental por nosotros, que era tipificado también por el sumo sacerdote del tiempo de la ley. Ya de todo eso hablamos y todo eso lo explicamos. No lo vamos a repetir. Y en la parte final del capítulo 7, verso 22, ubíquense allí, vamos a leer y vamos a tocar unas cositas de allí conectando con el 8. Entonces dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Recuerden que en el tiempo de ¿recuerdan en qué dispensación estaba Melquisedec y Abraham? La dispensación de la promesa. Entonces, allá en esa dispensación encontramos un pacto que se llama el pacto abrahámico o el pacto con Abraham, que es un pacto que Dios establece con él en su tiempo. Pero la palabra de Dios nos muestra que en cada época Dios establece pactos. Por eso en la Biblia encontramos varios pactos. Encontramos el pacto de Dios con Adán, el pacto adánico. Encontramos el pacto de Dios con Noé,
el pacto noénico, encontramos el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrahámico, encontramos el pacto de Dios con Israel, el pacto de la ley, que es el pacto levítico, el pacto que Dios establece con el pueblo hebreo. Pero en Jesús, dice acá, Dios establece un nuevo pacto y aquí lo llama, ¿cómo lo llama en ese verso 22? Un mejor pacto. Es decir, que todos los otros pactos son importantes, pero el de Jesús es el mejor. Gloria al Señor. Porque en ningún otro pacto el hombre fue completa y totalmente libre del pecado. Amén. En los demás pactos Dios trazó el plan, pero lamentablemente el hombre, entre más Dios lo quería sacar, el más se hundía. ¿Sí le ha pasado o ha visto alguna vez usted cuando alguien está en un río, en una piscina y que como que se está ahogando y que lo tratan de sacar, pero hay personas que así las traten de sacar? Hay personas que en lugar de ayudarse a salir, terminan ahogando al salvavidas. Y eso se ha visto. Hace poquito salió una noticia por allá en Usme, de un río que había por allá, que hay por allá en un rinconcito en Usme, y la gente acostumbra a irse a hacer asaditos, que sancochito allá, y la gente se baña allá. Y yo miraba eso en las noticias, eso es como un arroyito, un laguito ahí, y eso se ve una inocencia de nada. Pero resulta que la gente se mete ahí y hay un algo allá que dice que llega y coge y se chupa a las personas. Hay un algo, un arroyo, o quién sabe qué hay por allá debajo, y las personas se tiran y eso por debajo se lo traga. Y efectivamente hubo uno que se fue a bañar allá. Como eso se ve tan inocente, porque eso se ve ahí como una cosita chiquita ahí, y se tiró allá, y cuando menos era que no podía, y se tiró otro a rescatarlo y se lo llevó a juntos. Y los dos murieron. A veces pasa así. Dios quiere sacar al hombre del pecado, pero entre Dios más briega por sacarlo, él más se hunde, porque o la fuerza del pecado que lo tiene atrapado es tan fuerte que le gana su propia voluntad, o hay personas que aunque Dios las quiere sacar, ellas no quieren salir, porque ya están tan amañadas en el pecado que no pueden, según ellos, vivir sin pecar. Déjeme así, que así estoy bien, porque es que, hermano, yo sin el pecado, sin el mundo no puedo vivir. Y ante eso, ¿qué hace Dios? Hasta que la misma persona no haga lo que hizo Pedro, que a pesar de que se estaba hundiendo y se lo estaba tragando el mar, Pedro sacó allá donde pudo los deditos, la manito, y gritó. ¿Qué gritó? Maestro, sálvame. Maestro, sálvame, que perezco. Y cuando el hombre clama, Dios oye y lo libra de todos sus temores, de todos sus problemas, de todas sus angustias. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermano y amigo, con todos los que vinieron ahora acá y eso, yo creo que es bueno tener claro que no es que yo soy salvo cuando Dios quiera. No, no es cuando Dios quiera. Porque Dios hace 2000 años, si queremos hablar de la dispensación de la gracia, hace cerca o aproximadamente 2000 años, el Señor quiere. Hermano, pero es que yo no vivía todavía, ya yo tengo 50. Bueno, si el Señor hace 2000 años quiere, entonces en la vida suya, si usted tiene en cuenta, hace 50 años, ¿qué quiere en su vida? Así que si usted no se ha entregado al Señor, no es porque Dios no quiera, es porque usted no ha tomado decisiones. Esto no es de que cuando Dios quiera, esto no es de que cuando Dios me toque el corazón.
¿Cómo Dios toca el corazón? En esta mañana lo está tocando. Con la palabra. Cuando a usted Dios le dice que lo ama, la oración que hicimos, Dios a través de eso. Es importante, estas oraciones que hacemos, hermano, usted viera los milagros que Dios obra en esas oraciones. Aunque usted aparentemente crea y no hay una oración ahí que, pero por eso lo hago. Porque lo que yo he visto que Dios hace en la gente a través de las oraciones, hermano, eso es monstruoso. Eso es espectacular. Ahí Dios obra milagros, rompe cadenas, revela su nombre. Y si la oración del justo puede mucho, imagínense la oración de un reguero de justos, de muchos justos. Hermano, eso es potente. Si hay algo a lo que el diablo le tiene miedo, es a la oración del pueblo de Dios. Porque la oración del pueblo de Dios mueve los mismos cimientos del infierno. Seguro, hermano, seguro. Por eso es que el diablo a veces se alborota a ver cómo le hace daño a su vida y a la mía y a la de la persona que quiere entregar al Señor, a ver cómo le amarga el rato para estorbarla y no dejarla que entregue. Porque cuando usted ve que le echa el veneno a la rata y la rata se despeluca y chilla y gruñe, es porque le está haciendo daño. ¿Sí o no? Entonces, cuando el diablo se alborota y hace guerra, ¿por qué es? Porque le está doliendo y porque le estamos dando donde es. Así que no es la hora de asustarse y, hermano, el diablo se alborotó, ¿ahora qué hago? Pues hágale a buscar más de Dios todavía. Porque significa que le está doliendo, y si le está doliendo es porque vamos ganando. Y si vamos ganando es porque Dios nos da la victoria y nos la da completa. Dele ese aplauso al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué tal si le da, escúcheme, y le da otro aplauso al Señor, pero en lengua de señas? Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y entonces, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es por eso, mírenme todos y atiéndanme todos. Es por eso que Dios nos libre. Cuando alguien valora la oportunidad de la salvación y la aprovecha, Dios lo salva y lo bendice. Pero cuando alguien, perdón la expresión vulgar o atrevida, cuando alguien marranea con las cosas de Dios, cuando alguien menosprecia las oportunidades de Dios, cuando alguien regodea con la bendición de Dios, pasa como el que tiene comida, pero no quiere lo que hay. Entonces, ejemplo, ahí, ¿qué quieren comer ahorita al almuerzo? Sobre barriga. Vea Belencita. Se descubrió el corazón de Belencita. Pero resulta que no hay Belencita, iba a decir yo. Resulta que no hay sobre barriga. Hay hígado encebollado. Y hay uno que dice, no, ¿alguien como quién? ¿Cuál que fue que hizo así? Entonces hubo uno que dice, ¡buah! Es un ejemplo, ¿no? No quiero. Pero eso es lo que hay. Y Dios le trajo a usted una bendición a través de un hermano y le trajo a usted, le trajo ¿qué? ¿Qué le damos a alguien? Le damos yuca. ¿Qué más le damos, Luz Mari? Menudencias. Y Dios le dio menudencias. Y usted dice, no. A mí si no es costillas de cerdo al barbecue, yo no quiero.
y deja dañar las menudencias. Peor, las bota a la basura. Hermano, eso es regodear. Regodear es menospreciar. Y usted y yo tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da. Y si alguien con cariño le trajo unas menudencias, entonces prepárelas bien rico, eso sí. Un sudadito bien elegante, con papita picada, arvejita, habichuelita, una salsita en cebollita y tomatico, un arrocito delicioso y el pastor con su familia en compañía. Y eso, hermano, es, pero como anillo al dedo. Eso sube las defensas, dice, dice Belencita. Y ore y dele gracias a Dios porque alguien compró por allá y con cariño le trajo. Entonces, una cosa es cuando usted va a comprar y usted dice, no, hermano, yo no compro menudencias porque de pronto no me gustan, listo, está bien. Pero si se las dan, si Dios se las proveyó, valórelas, no regodee, porque siempre que una persona regodea, menosprecia, llega un momento donde ni tiene lo que ella quiere, ni lo que otro le había dado. Y ahora ni costillitas barbecue, ni menudencias, ni sobrebarriga. Y después, entonces, sufra por menospreciar la bendición de Dios. Eso mismo pasa con el evangelio. Ojo con esto. El que regodea con las cosas de Dios. No, es que eso es puro fanatismo. Es que no, es que son muy exigentes. Es que yo quiero vivir a mi manera y es que no lo voy a hacer. Ahorita lo vamos a ver. Es que no es de los hombres. Usted, el evangelio no fui yo el que lo inventé para mí, usted para usted. Es que el evangelio no es un producto que yo lo compro a mi gusto en el de uno, ni en el Dollar City, sino que el evangelio es un producto importado. Cuando usted exporta, es que saca de Colombia hacia afuera. Cuando usted importa, es que trae de cualquier parte del mundo para Colombia. El evangelio es un mensaje que no es de esta tierra. El evangelio viene, dice la palabra, viene del cielo. Viene de la misma presencia de Dios. El Señor nos lo importó desde allá para nuestra salvación. Amén. Así que si usted compra este pañuelo y lo importó de China y lo trajo a Colombia para venderlo, una vez lo tiene aquí, dígale a los chinos que se lo cambien. Ya lo tiene acá, mire a ver qué hace. El producto ya está hecho y usted ya lo tiene aquí. Así que ahora si usted coge un producto, ojo, y lo altera, siendo que usted no es el autor de ese producto, usted se puede meter en un problema. Claro, si usted lo altera para su uso personal, pero si usted lo altera porque no le gustó y usted importa para comerciar acá y lo modifica y lo altera, que no lo descubran es otra cosa. Pero si lo descubren, se embala en una demanda y en la cárcel puede ir a... Y si el producto vino de China, ¿a dónde puede ir preso? A China. Que Dios nos guarde en su misericordia. Eso pasa con el evangelio. Y los otros sacerdotes, verso 23, lean ustedes el 23. Vamos a la voz de dos. ¿Listos? Vamos, 1 y 2. Mas por cuanto permanece
Mas este, ¿quién? ¿De quién viene hablando en el verso 22? De Jesús. Mas este, Jesús, por cuanto permanece, ¿para cuándo? Entonces, Él es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un sacerdocio que, es decir, un sacerdocio que no cambia, que siempre es el mismo. Por eso la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Él es inmutable, su palabra es inmutable, su poder es inmutable. Fuerte ese aplauso para el Señor de la gloria. Aleluya. Entonces, como Él no cambia, verso 25, sigan ustedes. Entonces note cómo el Señor puede salvar perpetuamente. Es decir, mire usted, la historia del mundo, esta es la sexta dispensación. Y aunque la generación humana en cada dispensación ha sido distinta, el que salva ha sido el mismo. Qué bonito es nuestro Dios. Él es el que ha estado salvando en el Edén, en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, está salvando en la gracia. Él es el que tiene misericordia de la raza humana. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos y dígale: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Gloria al Señor. Y ahora, con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, ayúdame a valorar y a aprovechar tu misericordia. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. 2 puntos. Y entra a definir o a pronunciar las características. Número 1, santo. Mírenme todos. Es por eso que la iglesia del Señor no puede concebir, perdonen hermanos, y con todo respeto los amigos que están en esta mañana, esta no es cualquier iglesia. Si usted vino aquí creyendo que esto es lo mismo que en A, B, C o D, no pronuncio nombres para ser respetuoso y que nadie se sienta ofendido. Pero si usted cree que aquí es lo mismo que en cualquier otra iglesia, está muy equivocado. Porque aquí no nos importa a usted por su plata. Así que no nos importa si tiene o no tiene, eso es su problema con Dios. Aquí no nos importa ni siquiera usted en la parte humana como número de persona. Si a nosotros nos importara usted por su plata y como simple persona, todos los que vinieron aquí, incluyendo a Lina y a Carlos, los había bautizado yo ya allá en esa pila. Y esa pila estaba lista. ¿Y quiénes de ustedes quieren bautizar? Sin importar si son casados, si no son casados, si viven en pecado, si Dios lo ha cambiado o no, ya lo había bautizado y había 20 bautizados hoy acá. Que eso es lo que hacen muchos. Aquí no hacemos eso, porque no, a Dios no le importa eso. Aquí no nos sirve tener 500 si todos viven en pecado. Porque la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios hace por su palabra? Y por eso es importante que la iglesia lo tenga claro, y quienes están llegando, en este caso particular, los que vinieron acá y los que fueron bautizados esta mañana, que entendamos que la iglesia del Señor, ahí está, si Él es santo, ¿cómo debe ser la novia de Él?
santa. Lo que quiere decir que la iglesia del Señor no puede concebir como normal el vivir en pecado, sin importar cuál sea el tipo de pecado. Es que acá no es cuestión de hablar que la borrachera, que las drogas, que perversiones sexuales, que brujería, que hechicería. El pecado es pecado sin importar su manifestación o su manera de hacerlo. Es más, la Biblia es tan simple, no simple de ordinaria, de cualquier cosa, sino simple de sencilla, de práctica, que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nada que tenga pecado heredará el reino de Dios. Y de pronto dicen: ay, no, ahora se creen los santos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Somos santos? Allá vea. Somos santos. ¿Qué es el santo bíblicamente? El santo no es la imagen, como dijo el niño chiquito, la estuata. Ese no es el santo que habla la Biblia. La Biblia habla que los santos son los que han renunciado al pecado, le han entregado su vida a Dios y han dejado que Dios los transforme, los liberte y les dé vida eterna. Esos son los santos que habla la Biblia. Dele ese aplauso al Señor, el Señor lo merece. Gloria a Dios. Ay, no, entonces son santos. Claro, bíblicamente sí. El que ha dejado el pecado no es pecador, porque pecador es el que vive en el pecado. Nosotros no vivimos en el pecado. Entonces, ¿somos santos? Sí. ¿Qué no somos? No somos perfectos. Pero atención, porque eso es diferente al mundo. Porque el mundo no es que nadie es perfecto. Y detrás de esa no perfección escudan adulterios, escudan homicidios, etcétera, etcétera. Y la Biblia, cuando habla de perfección, no habla de eso. La Biblia habla del que ya se ha entregado a Dios y que una vez se entrega a Dios, Dios comienza a hacer un trabajo de perfección, pero ya lo sacó del pecado. Así que cuando la Biblia habla de perfección, no habla de que, no, es que todos tenemos errores, entonces todos tenemos pecados. No, señor. No, porque entonces cerremos y vámonos. Si Dios no le cambia la vida a nadie y todos somos pecadores y todos desde que llegamos hasta que morimos y desde que asistimos hasta que nos muramos y el Señor venga, somos pecadores, aquí estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos hablando de puras bobadas y mentiras y cosas falsas. Entonces mejor vámonos y cada uno vaya y viva la vida como se le antoje. Pero bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente sí es real y comprobado. Y en esta mañana aquí hay testimonios vivos de que Dios sí liberta al hombre del pecado, de la esclavitud, del pecado, y lo capacita para vivir sin pecar delante de Dios. Y aquí hay varios ejemplos. Gloria a Dios. Entonces, después de que Dios salva a una persona, la mete en un proceso de perfección, de santificación, de hacerlo cada día más santo. Amén. Santo, inocente, es decir, una mente pura, limpia. Hay algunos hermanos, personas y hermanos, ojo, que tienen mentes corrompidas. Y por eso es muy importante, mírenme todos, viva la vida como Dios se la dio, viva su forma de ser como es. Si usted es tímido, tranquilo.
Eso no es pecado. Si usted es extrovertido, tranquilo. Viva la forma que Dios le dio, pero vívala en orden a la palabra de Dios. Entonces, si el tímido usa su timidez para tapar pecado, es otra historia. Por eso algunos tienen, eso pensaron mis en algún momento dado en el camino suegros. Cuando yo tuve una novia antes de Mayerly, ellos me dieron calladito y dijeron, no, le dijeron a la hija, mija, saque chonteado ese pastor. Claro, a mí me preguntaban y yo, sí, no, párese, siéntese. Así era yo, tímido que soy todavía. Así que cuando los papás de la muchacha me vieron, le dijeron, ese tiene que tener un guardado. Esos son de esos solapados que no hablan, pero parten toda la vajilla. Sáquelo del llavero. Y les hizo caso y vea la bendición que se perdió. Aleluya. Hermano, sea lo que Dios lo hizo, pero sea lo bien para Dios. Si es tímido, tema a Dios con su timidez. Y sea fiel, no tape pecado, no oculte pecado, no use su forma para vivir amangualado, para vivir por debajo, haciendo lo que no es. Y si usted es extrovertido, no crea que por eso no tiene control. Póngale orden. Y moleste, pero ojo, porque todo no es recocha. Porque todo no es, sáquele chiste y morbosidad a todo y sáquele cosas raras y a todo, y hasta llega un momento donde el otro extremo es el que entonces no hay momento para ser serios, para tener el porte. No, hermano, hay que ser serio. Cuando hay que ser serio, hay que ser serio. Cuando hay que reír, suéltela con libertad. Pero hermano, sepa que a Dios hay que honrarlo en la timidez o en lo extrovertido, en donde sea, hay que temer a Dios y vivir bien para Dios. Dele ese aplauso al Señor de la gloria. Y no use su libertad para pecar. Ahí dice inocente. Así que la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras, pero asimismo para el corrompido aún lo puro es corrompido. Y por eso es que hay personas a veces en la iglesia, hombres y mujeres, que a toda hora morbosean y a todo le sacan chistes vulgares y sexuales y se inventan y a todo y aún al consejo más serio. Y hay personas que ni siquiera en el culto y en los consejos serios ellos se portan, sino a toda hora recochando. Y hay que aprender a ponerle orden a todo, que nuestra vida sea inocente, dice, hablando de él, santo, inocente, sin mancha. Es decir, que el pecado en la iglesia del Señor no debe ser nunca jamás normal. ¿Estamos de acuerdo? Así que no nosotros, pero si usted llegó aquí pretendiendo quedarse con su pecado para siempre, pues le van a pasar una de dos, tres cosas. Primera, es que no nosotros, la iglesia, los humanos, los hermanos, las personas, le vamos a decir, no, hay prohibido venir y tiene que quitarse y tiene que ponerse. Eso no va a pasar. Y si algún amigo, un hermano le dice eso, échelo al agua conmigo. Y yo me encargo del resto. Sí, porque nosotros no somos los que cambiamos gente. Ahora, nosotros podemos avergonzar a una persona. Y la persona hasta por vergüenza puede quitarse o ponerse. Pero ese corazón fue transformado para nada. Y a nosotros no nos importa que la gente cambie lo externo. Necesitamos que Dios cambie lo interno. Escuche esto. No porque lo externo no sea importante, sino entienda esto. Cuando Dios cambia lo interno,
como fruto natural, cambia lo externo. Esa es la obra completa, porque Dios hace la obra completa. Dele ese aplauso al Señor y dígale: Señor, haz tu obra completa en mí. Dígaselo a Dios. ¿Sabe algo, hermano? Y con esto quiero terminar. Algo que yo aprendí desde muy muchacho, para no sentirme obligado en el evangelio, yo aprendí que yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Y yo le puedo pedir a Dios pruebas de que el evangelio es o no es verdad. No venga a la iglesia porque su mamá, su papá, su marido, su mujer, el pastor, yo qué sé, lo invita o lo obliga. Aprenda a preguntarle a Dios. Ahora, dígale si es el caso. Si usted duda de que Dios existe, dígale: Señor, si tú eres real, entonces trata conmigo. Y Señor, si tú eres verdadero, entonces, Señor, ayúdame a entender. Señor, cámbiame el corazón. Yo aprendí eso. Y desde muchacho le digo al Señor eso. Y el Señor entonces ha tratado conmigo. Y cuando yo veo que Dios trata conmigo, ya, yo no me siento mal con que mi mamá me dijera, me llevara, porque Dios, cuando yo le dije que si era real, Él me comprobó que era real. Cuando yo le dije a Él: trata conmigo, trató conmigo, y yo entendí que no era el pastor el que me quería fregar la vida, sino que era que Dios me amaba y me quería cambiar. Y entonces cuando yo veo que es Dios, hermano, ya negársele a Dios, ahí sí, no hay más. Si usted se le niega a su mamá, no está bien, pero aguanta. Si se le niega a su papá, al pastor, al marido que lo invita a buscar de Dios, no está bien, pero aguanta. Pero si usted se le niega a Dios, ponchao, porque después de Él no hay nadie más. Él es el Salvador. Y entonces yo aprendí a decirle a Él: Señor, ayúdame a entender si lo que el pastor me está diciendo es verdad. Y hubo muchas cosas que el pastor, cuando yo estaba en la congregación, que el pastor me decía y que me daban rabia. En serio. Me daban piedra y me hacían enojar como humano. Y muchas veces yo iba y me arrodillaba en mi silla, o me iba para la piecita donde vivía y me arrodillaba a orar. Y le decía: Señor, ¿pero por qué? Me da rabia con el pastor. Si somos humanos. Oye, el Señor es tan bueno que le escucha a uno todas rabietas y todo eso, y esas pataletas. Y yo iba y le decía: Señor, ¿pero por qué no me parece? Y no estoy de acuerdo con el pastor. Y me arrodillaba bravo y inconforme con Dios. Y cuando me paraba de la oración, el Señor había tratado conmigo y me decía: haga caso. Pero eso pasó entre Él y yo. O sea, si a uno se lo dice la mamá, es que mi mamá sí me obliga. Es que mi papá sí me mima y no me ama. Es que el pastor sí friega la vida. Es que mi mujer sí friega la vida. Claro, ella quiere que yo sea como él, como ella. Pero cuando es Dios, entonces yo me arrodillaba, y cuando me paraba livianito, porque el Señor me hacía entender en la oración, y me decía el Señor: hágale caso, porque lo que Él le está diciendo es de parte mía. Hágale caso. ¿Y quién me decía eso? Yo estaba solo, era Él y yo. A menos que, hermano, ¿y usted cómo sabe que era Dios? Esa es precisamente las experiencias íntimas, directas y personales con Dios. Porque cuando otro oye, hermano, yo no le creo. Que Dios le hubiera dicho eso a usted, yo no le creo. Usted por ahí se comió unos frijoles bien pesados y usted creyó que había sido Dios. Usted puede pensar lo que quiera, pero el que lo vivió fui yo. Y yo estoy seguro que fue Dios el que me habló. Y cuando lo obedecí, Dios me comprobó que había sido Él, porque me fue bien y el Señor me bendijo.
Entonces vale la pena tener encuentros con Dios. Vale la pena hablar con Dios. No deje que sea el hombre el que le ponga el yugo y usted se sienta obligado. Hable con Dios, hermano, que este evangelio es más bonito de lo que la gente cree. Aquí hay un Dios que tiene poder para convencer al hombre, por difícil que sea su problema. Hable con Dios. ¿Qué pierde? Está bien, no hable conmigo. Bueno, vaya, el pastor me convence. Listo, no hable conmigo. Si quiere, salga de aquí, vaya, almuerce y enciérrese en su pieza. Haga lo que yo hice eso muchas veces. Señor, no me parece. Señor, no puedo. Señor, no estoy. Hay alguna vez que algo pasó y le dije, Señor, venga, charlemos los dos. Yo te respeto, pero es que no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Y el Señor es tan bueno, ¿no? Que otro se pone bravo y dice, a mí qué me importa que usted esté de acuerdo, o hace caso o lo acabo. Pero tan lindo que es el Señor. Y yo le dije, Señor, con respeto, yo le dije así al Señor, eso sí, siempre me cuido de no ser patán con él, porque si usted es atrevido con Dios, vea, lleva. Así que mejor no se embale. Hable con Dios de frente y como dicen por ahí, a calzón quitado, pero con respeto. Y entonces yo le dije, Señor, perdona, con cariño, pero no estoy de acuerdo contigo. No me parece bien. Una vez en una iglesia el Señor me mandó a hacer algo y yo le dije, Señor, no estoy de acuerdo. Me parece muy duro. Porque el Señor me mandó a hacer algo con la iglesia y yo dije, Señor, no me parece, es que es tu iglesia. Y lo que tú me estás pidiendo que yo haga, me parece muy duro con la iglesia. Y el Señor me dijo, lo tienes que hacer. Y le porfié como 2 veces. Le dije, Señor, no me parece, Señor, me parece que esto es muy duro con la iglesia, es maltratar la iglesia. El Señor dijo, hágalo. Entonces yo ya entré a otra parte y le dije, bueno, listo. Si tú me dices que tengo que hacerlo, pero entonces ahora dame la forma, dame la sabiduría para hacerlo sin hacerle daño a tu iglesia. Que se cumpla el propósito que tú tienes. No es que yo vengo y arremeto, sino entonces si tú sabes que está pasando algo y quieres que lo haga, dime cómo. Oiga, y el Señor me manda un cabezazo. Pues no de estos así porque me acaba. Pero si el Señor me dio un lamparazo, tampoco de esos así. Y el Señor me dijo cómo hacerlo. Y lo hice así. Y yo me quedé boquiabierto de lo que Dios hizo en esa iglesia. Porque Dios los cogió y los confrontó con ellos mismos. Y todo lo que Dios tenía que derribar, sin que yo me pusiera a decirle, tiene que hacer, dejar, quitar, ponerse, Dios les tumbó todo al piso, todo. Y todo fue todo. Y hizo la obra que él tenía que hacer en esa iglesia, en ese tiempo, y el Señor se glorificó de manera especial con la gente. Entonces, hermano, Dios es fiel. Atrévase. Si usted es el que no, es que mi papá me obliga, mi mamá me saca la piedra que yo tengo que ir a culto. Hable con Dios. Que el Dios que me convenció a mí, si este Dios es falso, no va a pasar nada en su vida. Pero si este Dios es verdadero, si usted lo clama con sinceridad y de verdad, hermano, que Él obra. Tiene que obrar. Y va a obrar no cualquier cosa, sino milagros. Porque Él es experto en obrar milagros. Y por eso, aunque muchos no lo queríamos, hoy lo amamos con el alma. Lo amamos hasta la muerte, si es preciso, porque Él es lo mejor que nos pudo pasar. Un aplauso para la gloria de Él. Y dígale a Él, Señor, tú eres lo mejor que me pudo pasar. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, esto está bueno, pero el tiempo pasa. Vamos a orar. Ten en pie. Porque esto está bueno, pero no sigue aquí hasta para darle hasta las 6.
La palabra de Dios es tan bonita que la Biblia dice que Pablo, que era un maestro, Pablo era un maestro, el apóstol Pablo, y dice que él se jalaba unos sermones larguitos. Y dice que en uno de esos se extendió hasta la madrugada, hasta altas horas de la noche, y el hermano Eutico estaba ya en una ventanita, ya él indiferente, cargado de sueño porque había ido a jugar microfútbol la noche anterior, porque había estado jugando videojuegos por la mañana, había trasnochado echando lengüita y él estaba en culto cabeceando, y aparte de eso, quién sabe si era que estaba lleno o el que a él se le ocurrió sentarse en el marco de la ventana en un tercer piso. Y dice la Biblia que se quedó dormido y se cayó. Gracias a Dios que Dios es tan lindo con la flojera de algunos, que aunque del sueño se cayó y se murió, los apóstoles oraron, la iglesia oró y el Señor lo resucitó, lo levantó y siguieron en la enseñanza. Porque no fue que se cayó y no le pasó nada. Lea la Biblia. Dios es tan lindo que hasta los perezosos los hace vivir otra vez. Hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Yo creo que me puede colocar el solo 5, por favor. Quiero dejarles una frase ahí. El 5 del 8. Quiero dejarles ahí una frase para que se la lleven. Y el otro domingo la seguimos triturando. La última parte. Los cuales sirven, retroceda un poquito. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, atención a ese diciéndole 2 puntos, que le dijo Dios, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Dios le dio a él unas instrucciones de qué debía de hacer y cómo, y lo único que Moisés tenía que hacer era obedecer, no más. Mírenme todos, hermano y amigo, no pretenda vivir el evangelio a su acomodo, porque Dios a Moisés no lo llamó y le puso el tabernáculo y le dijo, oye, ¿qué opinas? ¿Está bien o lo mejoramos? Dios no necesita la opinión nuestra porque lo que él hace es perfecto. Dios simplemente puso el modelo y le dijo a Moisés, hágalo. Y hágalo como yo se lo dejé ahí. No le cambie nada, ni le ponga, ni le quite. Viva el evangelio como Dios lo dejó acá. Míreme por favor, no se enoje, no se moleste, porque aquí hay cosas que a nosotros humanamente nos duelen. Aquí hay cosas con las que humanamente el que vive en el pecado no quiere, y cuando esta carne está acostumbrada a pecar, la carne dice, no quiero y no lo voy a hacer. No le haga caso a su carne. Hágale caso al modelo, que Dios no lo dejó para que usted diga si le parece o no. Dios lo dejó para que lo hagamos como Él lo dejó. Hágalo como Dios dice y verá que funciona. Y verá que Dios lo salva, lo bendice y le da grandes victorias. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor de la gloria y así oramos, dándole gracias a Dios Padre celestial. Gracias por tu palabra. Señor bendito y maravilloso, gracias porque tú nos ayudas a entender la palabra, porque nos hablas. Ayúdanos, amado Jesucristo, para poder valorar, para poder entender, para poder abrir el corazón voluntariamente y para poder obedecer la palabra como tú la dejaste. Para vivir nuestra salvación, para obedecerte como el modelo que tú dejaste estipulado, construido en tu palabra.
ni quitarle, ni ponerle, por más que nos duela, por más que nos cueste, por más que no estemos de acuerdo. Si tú lo hiciste así, es porque así funciona. Y a nosotros ayúdanos a entenderlo, a disponernos con voluntad, a obedecerlo de esa manera que tú lo has dejado escrito. En el nombre de Jesucristo hay poder y autoridad, hay victoria y libertad para la gloria de Dios. Gracias, Padre bendito, por hablarnos y estar con nosotros. ¿Quiere alguien darle un aplauso de agradecimiento al Señor de gloria? Recibe este aplauso. Tú que eres nuestro mediador, tú que eres nuestro abogado, tú que eres nuestro defensor, tú que eres nuestro protector, tú eres nuestro todo. Gracias. Amén y amén.